Hola, soy Karen y hoy voy a hablar sobre el cierre de un proyecto. Una vez que hemos concluido tanto una fase del proyecto como el proyecto mismo, hemos de cerrarlos. Se trata no solo de una fase administrativa. Cerrar el proyecto supone la aceptación formal del mismo y la recopilación de todas las experiencias que hemos adquirido. El grupo de procesos de cierre incluye los procesos cerrar el proyecto o fase y cerrar las adquisiciones. Cerrar el proyecto o fase es el proceso que consiste en finalizar todas las actividades a lo largo de todos los grupos de procesos de dirección de proyectos para cerrar formalmente el proyecto o una fase del mismo y transferir el proyecto completado o cancelado según corresponda. Este proceso proporciona las lecciones aprendidas, la finalización formal del trabajo, del proyecto y la liberación de los recursos de la organización para afrontar nuevos esfuerzos. Recordemos nuestro ejemplo de remodelación del restaurante Paladar. En la fase de cierre, el director del proyecto revisa toda la información anterior procedente de los cierres de las fases previas y procede a terminar los detalles técnicos faltantes. Por ejemplo, que la ubicación del mobiliario sea la adecuada y que para la liberación de la cocina se tenga que realizar limpieza de esta en caso de que el polvo provocado por los trabajos de la remodelación del comedor se haya filtrado. En este proceso se puede hacer uso de instrumentos como procedimientos de cierre administrativo que han sido previamente establecidos por los involucrados en el proyecto. Para nuestro ejemplo, el director del proyecto y el cliente habrán establecido un procedimiento que proporcione una metodología paso a paso para el cierre administrativo del proyecto, el cual incluye acciones y actividades para definir los requisitos de aprobación de los entregables o bien para los cambios, acciones y actividades necesarias para confirmar que el proyecto ha cumplido con todos los requisitos del cliente y de los demás interesados, verificar que se han proporcionado y aceptado todos los productos entregables y validar que se ha cumplido con los criterios de conclusión. Asimismo, se puede incluir un procedimiento de cierre del contrato, el cual se desarrolla para proporcionar una metodología paso a paso que aborde los términos y condiciones de los contratos y todos los criterios de conclusión o salida requeridos para el cierre del contrato. Un siniestro o la imposibilidad por parte del patrocinador para continuar con la remodelación del restaurante Paladar serían causa de que el proyecto sea considerado en situación crítica o sea cancelado. El cierre del proyecto también establece los procedimientos de análisis y documentación de las razones de las acciones emprendidas en caso de que el proyecto se dé por terminado antes de su culminación. Ahora bien, en el cierre satisfactorio o el cierre por la cancelación del proyecto de remodelación del restaurante Paladar, puede suceder que se obtenga la aceptación del cliente para cerrar formalmente el proyecto y que posterior a ello se realice una revisión, que el equipo documente las lecciones aprendidas y se apliquen las actualizaciones apropiadas a los activos de los procesos de la organización, de igual manera que se archiven todos los documentos relevantes como datos históricos, que se cierren todas las actividades de adquisición con los proveedores de materiales, asegurando la finalización de todos los acuerdos relevantes, y que se realice la evaluación de los miembros del equipo y se liberen los recursos del proyecto. Las entradas para cerrar el proyecto fase son plan para la dirección del proyecto, entregables aceptados y activos de los procesos de la organización. Plan para la dirección del proyecto. Recordemos que se trata del documento o conjunto de documentos creados por el equipo del proyecto que se utilizan para dirigir la ejecución, el monitoreo, el control y el cierre del proyecto. Es el documento que formaliza el acuerdo entre el director del proyecto y, en nuestro caso, el cliente del restaurante Paladar, para definir que la culminación del proyecto consiste en la ampliación del comedor con 4 mesas más, la reducción del área del jardín a 1 metro de ancho, un ventanal con vista al jardín, colocación de 4 ventiladores,
Todo esto dentro de un presupuesto de 500,000 pesos en un plazo no mayor a 90 días. Entregables aceptados. Son los entregables que han sido aceptados durante la ejecución del proceso verificar el alcance. Pueden incluir las especificaciones aprobadas del proyecto, los recibos de entrega y los documentos de desempeño del trabajo. Recordemos que un requisito establecido por el cliente es que los acabados del nuevo comedor sean iguales a los de la cocina. Este sería un ejemplo de especificación aprobada cuando los acabados se han logrado igualar a los de la cocina y el cliente los haya aceptado. Activos en los procesos de la organización. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en este proceso incluyen, entre otros, pautas o requisitos para el cierre del proyecto o fase. Por ejemplo, que el cliente del restaurante Paladar realice una auditoría o evaluación durante el proceso de cierre del proyecto a fin de corroborar su aprobación. Información histórica y base de conocimientos de lecciones aprendidas. Aquí se hace uso de todos los registros, documentos del proyecto, toda la información y documentación sobre el cierre y el desempeño de los proyectos previos. Las salidas para este proceso son transferencia del producto, servicio o resultado final y actualizaciones de los activos de los procesos de la organización. Transferencia del producto, servicio o resultado final. Implica la entrega del resultado de los esfuerzos realizados durante todo el proyecto. En este caso sería la entrega del restaurante con la ampliación del comedor. Actualizaciones de los activos de los procesos de la organización. Son los documentos de cierre del proyecto o fase que consisten en la documentación formal que indica la terminación del proyecto y la transferencia de los entregables del proyecto terminados. Si el proyecto se da por concluido antes de su terminación, la documentación formal indica por qué se concluyó el proyecto y formaliza los procedimientos para la transferencia de los entregables terminados y sin terminar del proyecto cancelado. La información histórica, así como las lecciones aprendidas, se transfieren a la base de conocimientos de lecciones aprendidas para su uso en proyectos o fases futuras. Aquí se puede incluir información sobre inconvenientes y riesgos, así como técnicas que funcionan bien y que pueden aplicarse en proyectos futuros. Recordemos el imprevisto respecto a la temperatura del restaurante Paladar, ya que con los 4 ventiladores no se alcanzaba la temperatura requerida por el cliente, se recurrió a hacer una corriente de aire mediante el ventanal nuevo y las ventanas ya existentes. Esta técnica puede ser aplicable en proyectos futuros. El segundo proceso para el cierre de un proyecto lleva por nombre cerrar las adquisiciones. Es el proceso de finalizar cada adquisición con nuestro proveedor de pintura, por ejemplo, o con la empresa de jardinería que nos proporcionó sus servicios. En este proceso se documentan los acuerdos y toda la información relacionada para referencia futura. Las entradas para este proceso son plan para la dirección del proyecto y documentos de las adquisiciones. El primero contiene el plan de gestión de las adquisiciones, el cual nos proporciona los detalles para llevar a cabo el cierre de las adquisiciones. Documentos de las adquisiciones. Cada adquisición se recopila, clasifica y archiva con su respectiva documentación, ya que esta información se puede utilizar como base de evaluación de contratistas para contratos futuros o para hacer estimaciones de costos si surge otro proyecto de remodelación o uno similar. Las salidas para este proceso son adquisiciones cerradas y actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. Para ejemplificar las adquisiciones cerradas, retomando nuestro ejemplo, el comprador encargado de adquirir los ventiladores para el comedor a través del administrador autorizador del contrato le hará llegar al vendedor una notificación formal por escrito informándole que el contrato ha sido completado. Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. Como lo he mencionado antes, es todo contrato, aceptación del producto entregable,
o documentación sobre lecciones aprendidas para actualizar documentos como los archivos de las adquisiciones. Esto en caso de que el cliente nos pida que retiremos la documentación de aceptación formal de los entregables. Y la documentación sobre lecciones aprendidas. Esta hace referencia a todo conocimiento y experiencia vivida durante la remodelación que sirvan para la mejora del proceso. Deben ser elaboradas para los archivos del proyecto a fin de mejorar en adquisiciones futuras.